Me quedé parada a 7 millas de distancia en la fiesta de Navidad de mi marido, para ayudar, viendo cómo su amante me entregaba una fregona delante de 400 invitados. La ayuda debería ayudar, ella se rió. Y mi marido se rió con ella. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera él sabía. Gracias a todos por venir. El 51% de esa empresa. Derek y yo tenemos cada copa de champán que brindaron, cada lámpara de araña sobre sus cabezas. Cada dólar de sus cheques de pago proviene de un algoritmo que creé hace 8 años. Un algoritmo que mi marido robó y reclamó como suyo. Esta noche vieron a una esposa embarazada, callada y derrotada, con un vestido barato. Para Nochevieja, verán algo tramándose en las sombras. Esta no es la historia de una mujer que fue rescatada. Esta es la historia de una mujer que se rescató a sí misma. Y créanme, el final les dejará sin palabras. Pero primero, pues yo no. Déjenme contarles cómo empezó todo. Estaba en el vestíbulo de la empresa de la que era propietaria en secreto, embarazada de 7 meses, viendo cómo la amante de mi marido cortaba mi tarjeta de empleada con unas tijeras doradas. Los cónyuges no pueden pasar de la recepción. Madison Cole sonrió, sus labios rojos curvándose como una herida. Nueva política de seguridad, seguro que lo entiendes. No tenía ni idea de que había firmado sus papeles de despido esa mañana, pero aún no estaba lista para utilizarlos. Necesitaba que ella mostrara primero a todos quién era exactamente. Mi nombre es Sarah Mitchell. Durante los últimos 8 años he sido Sarah Hartwell para todos en esta empresa. La esposa tranquila, la mujer que aparece en las fiestas de Navidad con vestidos modestos, mientras las esposas de los ejecutivos lucen diamantes. La don nadie que se casó con el hijo del director general. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera mi marido sabía, era que yo era propietaria del 51% de Hartwell Marketing. Llevaba 6 años comprando acciones discretamente con los derechos de autor de una patente de software que Derek consideraba sin valor. La misma patente que generó $40 millones solo el año pasado. Pero me estoy adelantando. Empecemos por el principio. Hace 8 años entré en ese mismo vestíbulo como becaria sin sueldo. Tenía 22 años. Acababa de salir de la universidad. Era brillante con los algoritmos y pésima con las personas. Creé un sistema de marketing predictivo que podía identificar las tendencias de consumo 6 meses antes de que se produjeran. Era revolucionario. Iba a cambiarlo todo, y lo cambió todo, pero no para mí. Derek Hartwell tenía entonces 27 años y era guapo de esa forma natural que tienen los que nunca han oído la palabra no. Se fijó en que trabajaba hasta tarde, me traía café y me decía que era especial. Le creí. Cuando deslizó un contrato por la mesa y me dijo que lo firmara, ni siquiera lo leí. Estaba enamorada. Confiaba en él. Ese contrato cedía todos los derechos sobre mi algoritmo. Mi propiedad intelectual pasó a ser propiedad de Hartwell y yo me convertí en la señora Hartwell. 6 meses después, embarazada de posibilidades que nunca se harían realidad, el algoritmo hizo que la empresa valiera $200 millones. Derek se convirtió en director general cuando su padre se retiró. Yo me convertí en la mujer que organizaba su agenda y sonreía en los eventos de la empresa. Durante años, me dije a mí misma que era suficiente. Tenía una vida cómoda, un marido guapo, una casa preciosa. Entonces volví a quedarme embarazada. Después de años intentándolo, todo cambió. Hay algo que aprendí al principio de mi carrera y quiero que lo recordéis. Si no hay nada más, guardad siempre los registros. Cada correo electrónico, cada documento, cada idea que aportéis, guardadlo en algún lugar al que ellos no puedan acceder. El primer día de mis prácticas, creé una carpeta llamada Seguro. 8 años después, esa carpeta valía $200 millones. Cuando Derek empezó a llegar a casa oliendo a perfume de otra persona, no lloré, no le confronté. Empecé a comprar acciones. Mi abuela, Ruth Mitchell, me enseñó eso. Ella era organizadora sindical en la década de 1960, cuando eso podía costarte la vida. Siempre decía lo mismo. No te enfades, pequeña. Aprovecha la situación. Así que aproveché la situación.
Esta noche era la gala navideña de Hartwell Marketing. 400 invitados, esculturas de hielo, un chef famoso y la amante de mi marido haciendo de anfitriona mientras yo estaba en el vestíbulo con mi tarjeta de identificación hecha pedazos a mis pies. Mi teléfono vibró. Un mensaje de la abuela Ruth. ¿Está Here allí? Envía fotos. Estoy haciendo un tablero con las personas a las que quiero sobrevivir. Sonreí a pesar de todo. A sus 78 años, mi abuela era la única persona que sabía toda la verdad. Me había ayudado a planear cada movimiento durante los últimos 3 años. Acababa de cortar mi insignia. Le respondí, perfecto, deja que se sienta poderosa. Las personas cómodas se vuelven descuidadas. Madison me observaba, esperando una reacción. Lágrimas, quizás ira, algo que pudiera usar en mi contra. No le di nada. Tienes razón, dije con calma. Probablemente debería esperar a que Derek me acompañe. Después de todo, es su fiesta. Su ojo se crispó. Esa no era la respuesta que quería. Es la fiesta de la empresa, corrigió. Yo lo organicé todo. 3 meses de trabajo. Qué impresionante. Estoy segura de que Derek aprecia tu dedicación. La palabra quedó suspendida entre nosotras. Ambos sabíamos a qué tipo de dedicación me refería. Antes de que ella pudiera responder, las puertas del ascensor se abrieron y Derek salió. Mi marido, el padre de mi hijo por nacer, el hombre que había estado acostándose con su asistente durante los últimos 11 meses. Llevaba un esmoquín nuevo que nunca había visto, de terciopelo azul marino a medida, perfectamente confeccionado. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y en la muñeca lucía un reloj que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Sin duda, a cargo de la empresa. Me vio y su rostro reflejó varias emociones: sorpresa, enfado, algo que podría haber sido culpa, rápidamente reprimida. Sarah se acercó sin mirarme a los ojos. Pensaba que te ibas a quedar en casa esta noche. El médico te ha dicho que descanses. El médico ha dicho que puedo realizar actividades ligeras. Quería apoyarte. Miró a Madison y luego volvió a mirarme. No tenías por qué hacerlo. Soy tu esposa, Derek. Es el evento más importante de tu empresa. ¿Dónde más podría estar? La pregunta quedó flotando en el aire. Madison se entretuvo con tu teléfono, pero pude ver que sonreía. Derek me tomó del brazo, sin delicadeza. Está bien, vamos. Pero intenta no, ya sabes. ¿No qué? No respondió. No era necesario. Yo sabía lo que quería decir. Intenta no avergonzarlo. Intenta no estar tan obviamente embarazada. Intenta no ser yo misma. Caminamos juntos hacia el ascensor, con Madison siguiéndonos como una sombra con su vestido plateado. Cuando se cerraron las puertas, Derek soltó mi brazo y se colocó junto a Madison. No se tocaban, pero no era necesario. El espacio entre ellos era íntimo, de una forma que el espacio entre nosotros no lo había sido en años. Puse mi mano sobre mi vientre y sentí a mi hija dar una patada. Pronto le susurré, mamá tiene un plan. El ascensor subió hacia la azotea, llevándonos hacia la noche que cambiaría a todos. A través de las paredes de cristal, podía ver Manhattan extendiéndose debajo de nosotros, brillando con las luces navideñas. En algún lugar allá afuera, James Crawford, el abogado de la empresa que me había estado ayudando en secreto durante años, esperaba mi señal. Yo había ayudado a su hija con sus facturas médicas cuando el seguro de la empresa le negó la cobertura. Él nunca lo había olvidado. Cuando le hablé de mi plan, no dudó. Salvaste la vida de mi pequeña, me dijo. Dime lo que necesitas. Lo que necesitaba era sencillo. Necesitaba que se supiera la verdad. Necesitaba que Derek mostrara a todos quién era realmente. Y necesitaba hacerlo de una manera que no pudiera negarse, que no pudiera manipularse, que no pudiera ocultarse. Esta noche era el comienzo. Las puertas del ascensor se abrieron a la gala de la azotea y entré en la fiesta de Navidad que pondría fin a mi matrimonio y daría comienzo a mi vida. El lugar de la azotea me dejó sin aliento. Ya lo había visto decorado para eventos anteriormente, pero este año se habían superado a sí mismos con el dinero de mi marido. Nuestro dinero, técnicamente. Mi dinero, si somos sinceros.
Un árbol de Navidad de 12 metros dominaba el centro del espacio. Sus ramas estaban cargadas de adornos de cristal que reflejaban la luz como lágrimas congeladas. El aroma real del pino se mezclaba con el perfume caro y el champán. El horizonte de Manhattan proporcionaba un telón de fondo que ningún diseñador de interiores podría igualar. 400 invitados se mezclaban con vestidos de diseño y smoking a medida. Los camareros y los guantes blancos circulaban con champán y aperitivos. Un cuarteto de cuerda tocaba villancicos clásicos y su música flotaba en el frío aire de diciembre. Las lámparas de calor creaban zonas cálidas en todo el local, y yo me sentí atraída por una de ellas. Mi sencillo vestido azul marino me parecía de repente más inadecuado que nunca. Lo había elegido deliberadamente. No era cutre, sino discreto. Digno, pero no competitivo. Quería ver qué haría Derek cuando no intentara impresionar a nadie. Ahora sabía que ya había desaparecido entre un grupo de ejecutivos. Madison estaba a su lado, dejándome sola junto a una lámpara de calor como si fuera un mueble que nadie quería. Un camarero se acercó con una bandeja de champán. Agua con gas, señora. Cogí la copa con gratitud. Gracias. Asintió y siguió adelante. Una de las únicas personas que había reconocido mi existencia en los 5 minutos desde que había llegado. Encontré una mesa alta vacía cerca del borde del local y la ocupé, observando cómo se desarrollaba la fiesta a mi alrededor. Desde allí podía ver a Derek moviéndose por la sala. Tenía que admitir que se le daba bien. Encantador, seguro de sí mismo, el tipo de hombre que hacía que todos se sintieran como si fueran la persona más importante de la sala. Todo era una actuación, por supuesto. Lo había visto practicar sus expresiones frente al espejo, ensayar sus apretones de manos, memorizar detalles personales sobre los ejecutivos para poder preguntarles por sus hijos por su nombre. Nada en Derek era genuino. Todo estaba calculado. Solía pensar que eso lo hacía inteligente. Ahora sabía que solo lo hacía peligroso. Madison apareció a su lado, tocándole el brazo mientras le susurraba algo al oído. Él se rió y el sonido se extendió por todo el local. Varias personas me miraron y luego apartaron rápidamente la vista. Lo sabían. Por supuesto que lo sabían. Probablemente toda la empresa sabía lo de Derek y Madison. Yo era la única que tenía que fingir que no lo veía. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de la abuela Ruth. ¿Qué tal la fiesta? ¿Esa mujer sigue viva? Decepcionante. Tenía preparada mi broma para el obituario. Abuela, no se puede bromear con eso. A mi edad puedo bromear sobre lo que quiera. Tengo 78 años. ¿Qué van a hacer? ¿Castigarme? Seguía sonriendo cuando Madison apareció frente a mi mesa, con una copa de champán en una mano y un brillo depredador en los ojos. Sara, dijo mi nombre como si tuviera mal sabor. Me alegro de que hayas podido venir. ¿Te encuentras bien? Pareces cansada. Estoy bien, gracias. El lugar está precioso. Has hecho un trabajo maravilloso. ¿Verdad? Se lamentó, pasando una mano por su vestido de lentejuelas plateadas. 3 meses de trabajo. Derek me dio total libertad creativa. Qué generoso por su parte. Sabe reconocer el talento cuando lo ve. Sus ojos se posaron en mi vientre. Algunas mujeres aportan otras cosas, pero yo prefiero usar mi cerebro. Sentí el aguijón de sus palabras, pero no lo demostré. En cambio, sonreí. Lo entiendo perfectamente. Cada uno tiene sus puntos fuertes. La sonrisa de Madison se desvaneció. Esperaba una reacción, algo que pudiera usar en mi contra. ¿Sabes lo que siempre me he preguntado de ti, Sarah? ¿Cómo acabaste con alguien como Derek? No te ofendas, pero tú eres tan normal y él es, señaló a mi marido, que estaba riendo con un grupo de ejecutivos. Él es extraordinario. Esto es lo que quería decir. Acabé con Derek porque tenía 22 años y era ingenua, y le creí cuando me dijo que me quería. Acabé con Derek porque él vio mi potencial y quiso apropiarse de él. Acabé con Derek porque entonces no sabía lo que valía, pero ahora sí lo sé. En lugar de eso, dije, supongo que simplemente tengo suerte. Cuando alguien te insulta en público, lo peor que puedes hacer es reaccionar de inmediato. Esto lo aprendí de mi abuela. Déjalos hablar, solía decir. Las personas ruidosas solo están confesando.
Escucha, recuerda y espera. Así que sonreí y observé cómo a Madison le temblaba el ojo porque no podía quebrarme. Derek finalmente se acercó, con una bebida en la mano. Ahí estás. Te he estado buscando. No, no es cierto. Lo había estado observando todo el tiempo. Estoy aquí, dije, admirando el trabajo de Madison. El lugar es impresionante. Derek miró a su alrededor como si lo viera por primera vez. Sí, hizo un gran trabajo. Le dio una palmada en el hombro a Madison, y su mano se demoró un momento más de lo necesario. No podría haberlo hecho sin ella. Bueno, dijo Madison, con voz rebosante de falsa modestia. Es fácil cuando tienes un jefe tan comprensivo. Me dieron ganas de vomitar. En lugar de eso me excusé para ir al baño. Afortunadamente, el baño estaba vacío. Me paré frente al espejo, con las manos sobre el mostrador de mármol, mirando mi reflejo. Embarazada de 7 meses, con ojeras a pesar de mi mejor corrector. Un vestido que costaba $40 porque hacía meses que había dejado de gastar el dinero de Derek. Era exactamente lo que Madison decía que era. Una mujer corriente. Pero las mujeres corrientes no son propietarias del 51% de empresas valoradas en $200 millones. Las mujeres corrientes no tienen abogados trabajando en secreto para sacar a la luz el fraude de sus maridos. Las mujeres corrientes no tienen estrategias de salida planificadas al minuto. Yo no era corriente, era paciente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de James Crawford. Documentos listos. Correos electrónicos personales de los miembros de la Junta cargados. Esperando tu señal. La fase 1 puede ejecutarse a las 10 p.m. Miré la hora. Eran las 8:30. En 90 minutos, todos los miembros de la Junta recibirían pruebas de mi participación mayoritaria en su bandeja de entrada personal. Pruebas que no podían ser bloqueadas por los servidores de la empresa. Pruebas que lo cambiarían todo. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir a los siguientes 90 minutos. Me arreglé el vestido, me retocé el pintalabios y volví a la fiesta. El cuarteto de cuerda había cambiado a jazz navideño. Habían llegado más invitados. El champán fluía libremente. Y Madison Cole estaba de pie en el pequeño escenario al frente del local, con el micrófono en la mano. ¡Atención! ¡Todos! Gritó, con su voz resonando entre la multitud. Tenemos un anuncio especial. Como saben, parte de nuestra tradición navideña es el intercambio anual de regalos entre nuestro equipo ejecutivo. Encontré un lugar vacío cerca del fondo de la multitud, con la esperanza de pasar desapercibida. Este año, continuó Madison, hemos decidido añadir algo nuevo, una oportunidad para que los cónyuges de nuestros ejecutivos también participen. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala. Después de todo, detrás de cada gran hombre hay una mujer que lo apoya, ¿verdad? Algo iba mal. Podía sentirlo. Así que, comencemos con una participante muy especial, Sarah Hartwell, esposa de nuestro director general. Sarah, ¿podrías subir aquí, por favor? Todas las cabezas de la sala se volvieron hacia mí. Sentí que se me enrojecía la cara mientras me abría paso entre la multitud, con mi barriga de embarazada a la cabeza. La sonrisa de Madison era tan afilada que podría cortar cristal. Derek estaba al frente de la multitud, con una copa de champán en la mano. No parecía preocupado, parecía divertido. Sarah, dijo Madison cuando llegué al escenario, tenemos un regalo para ti, algo que ha preparado todo el equipo. Me entregó una caja elegantemente envuelta con un lazo dorado. Miré a Derek. Se encogió de hombros, sin dejar de sonreír. Con dedos temblorosos abrí la caja. Dentro había un delantal de sirvienta, una banda novedosa en la que se leía Ezra es CEO en letras brillantes y una tarjeta. Leí la tarjeta en voz alta, con voz firme, a pesar del temblor de mis manos. Para la mujer que está detrás de cada gran hombre, gracias por limpiar sus desastres. La sala se quedó en silencio. Entonces Madison se rió y algunas risas nerviosas se propagaron entre la multitud. Derek seguía sonriendo. Seguía sonriendo mientras su amante humillaba a su esposa embarazada delante de 400 personas. Miré el delantal que tenía en las manos, luego a Madison y luego a mi marido. Gracias, dije en voz baja por el micrófono. Sabéis, mi abuela siempre decía que las verdaderas reinas no necesitan coronas.
Todo el mundo sabe quién gobierna el castillo. Dejé la caja con cuidado en el escenario y volví entre la multitud con la cabeza bien alta. A mis espaldas podía sentir la mirada de Madison clavada en mi espalda. Ella quería lágrimas, quería humillarme, quería quebrarme. No tenía ni idea de que yo ya había ganado. Encontré refugio en una mesa en la esquina. La burlona caja de regalo aún estaba entre mis manos. Sentía la cara caliente, pero me negué a dejar que las lágrimas cayeran. No aquí, no delante de ellos. Desde el otro lado de la sala podía oír la risa de Madison, aguda y brillante como cristales rompiéndose. Estaba contando la historia a un grupo de ejecutivos, sin duda adornando mi reacción. Una mano me tocó suavemente en el hombro. Levanté la vista y vi a James Crawford de pie a mi lado, con una expresión cuidadosamente neutra. Señora Hartwell, dijo formalmente, en voz lo suficientemente alta como para que los oídos cercanos lo oyeran. Quería darle las gracias por asistir esta noche. El lugar está precioso. Luego, en voz más baja, «¿Está bien?» Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Se sentó frente a mí y se ajustó las gafas. La fase 1 sigue prevista para las 10. ¿Estás segura de que quiere continuar? Sí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Nada ha cambiado. Todo ha cambiado, dijo en voz baja. Ella acaba de humillarla públicamente. Los miembros de la Junta lo han visto. Todo el mundo lo ha visto. Bien. Lo miré a los ojos. Ahora todos recordarán este momento cuando se sepa la verdad. Recordarán cómo se rieron mientras se burlaban de una mujer embarazada. Recordarán haber elegido el bando equivocado. James arqueó las cejas. Tú planeaste esto. Sabía que algo así pasaría. Madison no puede evitarlo. Me ve como una rival, aunque nunca he competido con ella por nada. ¿Estás compitiendo por Derek? Me reí y sonó hueco incluso para mis propios oídos. No, hace mucho que dejé de competir por Derek. Madison ganó ese premio. Solo que aún no sabe que no vale nada. Un camarero se acercó con agua con gas fresca y me tomé un momento para recomponerme. El bebé volvía a dar patadas, inquieto por mi estrés. Tranquila, murmuré, acariciándome el vientre. Ya casi hemos llegado, dijo James, excusándose para mantener las apariencias y dejándome sola en mi mesa de la esquina. Observé cómo la fiesta continuaba sin mí, como una extraña en el evento de mi propio marido. Derrick se había trasladado a un nuevo grupo de invitados. Madison seguía orbitando a su alrededor como un satélite. Cada pocos minutos le tocaba. El brazo, el hombro, la espalda. Pequeños toques que se sumaban a una declaración pública. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Miré mi teléfono. 9:15, 45 minutos para la fase 1. Una mujer se acercó a mi mesa. La reconocí como Patricia Williams, una de las pocas vicepresidentas de Hartwell. Era mayor, quizá rondaba los 60 años, con el pelo entrecano y una expresión seria. ¿Puedo? Señaló la silla vacía. Por favor. Patricia se sentó con su propia copa de champán. Eso fue cruel. ¿Lo que hizo Madison? Sí. ¿Y tu marido se quedó ahí parado? Sí. Patricia me estudió durante un largo momento. ¿Sabes lo que recuerdo de ti, Sarah? Negué con la cabeza. Hace 8 años, eras una becaria, brillante, trabajabas más duro que nadie que hubiera visto jamás. Y de repente, te casaste con el hijo del director general y simplemente desapareciste. Yo no desaparecí. Estoy aquí. ¿De verdad? Los ojos de Patricia eran penetrantes, porque la mujer que recuerdo no habría aceptado esa caja de regalo sin tirársela a la cara a Madison. Quizás he aprendido a ser paciente, o quizás has aprendido otra cosa. Patricia se inclinó hacia mí. Llevo 30 años en este sector. He visto a muchas mujeres subestimadas. Yo misma he sido subestimada. Y he aprendido a reconocer la diferencia entre una mujer derrotada y una mujer que espera. No dije nada. Llevas mucho tiempo esperando algo. Patricia dijo, no sé qué es, pero cuando suceda, quiero que sepas que no todos los que están aquí esta noche son tus enemigos. Antes de que pudiera responder, la voz de Derrick retumbó por los altavoces. Atención a todos. Es hora del intercambio de regalos principal.
Ejecutivos, por favor, reúnanse en el escenario. Patricia se quedó de pie alisándose el vestido. Piensa en lo que te he dicho. Se dirigió hacia el escenario, dejándome sola con sus palabras. El intercambio de regalos era una tradición de Hartwell. Cada año el equipo ejecutivo intercambiaba regalos caros en una muestra de unión corporativa y consumo ostentoso. El año pasado, Derek le había regalado a su director financiero un Rolex. El año anterior, un fin de semana en un resort privado. Esta noche, los regalos eran aún más extravagantes. Una colección de vinos añejos, un libro firmado en primera edición, una obra de arte original, y entonces le tocó el turno a Derek. Madison se adelantó con una gran caja envuelta en papel dorado. El regalo de este año para nuestro director general viene de alguien muy especial, anunció. Alguien que realmente entiende lo que Derek necesita. Le entregó la caja con una mirada más propia de un dormitorio que de una sala de juntas. Derek la abrió con una sorpresa exagerada. Dentro había un juego de palos de golf personalizados, probablemente por valor de $20,000. Sus iniciales estaban grabadas en cada uno de ellos. Madison, dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Esto es demasiado. Nada es demasiado para ti. Bien podrían haberse besado delante de todos. El mensaje era claro. Madison no era solo la asistente de Derek, era su compañera en todos los aspectos importantes. Y yo era la esposa embarazada en un rincón con un vestido de $40 y una caja llena de productos de limpieza. Mi teléfono vibró. Era la abuela Ruth otra vez. Estoy viendo la retransmisión en directo. Esa mujer acaba de regalarle a tu marido unos palos de golf con tu dinero. Por favor, dime que la fase 1 incluye que ella llore. Casi sonreí. Paciencia, abuela. Tengo 78 años. No tengo paciencia. Tengo una lista de cosas que hacer antes de morir y una mala actitud. Guardé el teléfono cuando terminó el intercambio de regalos. La fiesta pasaba a la siguiente fase. Baile, más bebida, más contactos. Necesitaba aire. El local de la azotea tenía una pequeña terraza al aire libre, calentada por más lámparas, pero aún así fría en comparación con el espacio principal. Salí al exterior, dejando que el viento de diciembre enfriara mis mejillas ardientes. La ciudad se extendía bajo mis pies. Millones de luces titilaban como estrellas terrestres. En algún lugar allá abajo, gente normal vivía vidas normales. Familias decorando árboles de Navidad, parejas caminando de la mano. Gente que no tenía ni idea de que 20 pisos por encima de ellos, una mujer embarazada planeaba quemar su vida hasta los cimientos. Oí pasos detrás de mí y me giré para encontrar a Derek de pie en la puerta. Ahí estás, dijo, con las manos en los bolsillos. Te estaba buscando. No es cierto. Tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzado. Está bien, Madison me dijo a dónde había sido. Pensó que quizá estarías molesta. ¿De verdad? Derek se acercó a mí y se quedó mirando la ciudad por un momento. Casi parecía el hombre con el que me había casado. Casi. Escucha, lo del regalo, se suponía que era una broma. Madison tiene un sentido del humor extraño. Una broma. Dejé que la palabra flotara entre nosotros. Tu asistente le dio a tu esposa embarazada productos de limpieza delante de 400 personas. Como broma. Suena mal cuando lo dices así. Suena mal porque es malo, Derek. Suspiró, pasándose la mano por su cabello cuidadosamente peinado. Mira, sé que las cosas han sido difíciles últimamente, el embarazo, mi agenda, todo, pero este no es el lugar para esta conversación. ¿Cuándo es el lugar para esta conversación? Porque cada vez que intento hablar contigo en casa, estás con el teléfono, trabajando hasta tarde o durmiendo en la habitación de invitados porque necesitas descansar mejor para trabajar. Necesito descansar mejor. Necesitas descansar mejor porque te estás agotando con tu asistente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre nosotros. Derek se quedó inmóvil. No sé qué crees saber, pero te equivocas, Miss Sarah. Se acercó y su voz bajó a un tono que podía ser amenazante o desesperado. Tienes que tener mucho cuidado ahora mismo. Tienes una vida cómoda. No la eches a perder por sospechas. Oh, ¿me estás amenazando?
Te estoy aconsejando. Se enderezó las solapas. Esta empresa lo es todo. Mi reputación lo es todo. Si empiezas a hacer acusaciones que no puedes probar, acabarás sin nada. ¿Lo entiendes? Miré a mi marido. Lo miré de verdad. Quizá por primera vez en años. Vi la crueldad detrás del encanto, el cálculo detrás de la sonrisa, la absoluta certeza de que era intocable. Lo entiendo perfectamente, dije. Lo entiendo mejor de lo que tú crees. Su teléfono vibró. Lo miró y su expresión cambió. Tengo que irme. Un inversor quiere hablar conmigo. Empezó a alejarse y luego se detuvo. No te metas en líos, Sara, por tu propio bien. Desapareció de nuevo en la fiesta, dejándome sola con el frío, bajo las luces, con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Miré la hora. Eran las 9:45, faltaban 15 minutos para que todo cambiara. Volví a la fiesta justo a tiempo para ver a Madison arrastrando a Derek hacia el escenario otra vez. Tenía la cara sonrojada por la emoción, ese brillo que da el champán cuando se espera la victoria. Algo iba mal, algo iba muy mal. Encontré a James Crawford cerca de la barra y le miré a los ojos. Se acercó intentando parecer despreocupado. ¿Qué pasa?, le pregunté. No lo sé. Ha estado toda la noche enviando mensajes a alguien con el móvil. El micrófono volvió a crepitar. La voz de Madison llenó el local. Disculpen todos, tengo un anuncio más que hacer. Esta vez es personal. Se me revolvió el estómago. A mi lado, James se quedó inmóvil. Como muchos de ustedes saben, continuó Madison, he tenido el privilegio de trabajar estrechamente con Derek durante los 2 años de PE. No es solo mi jefe, es mi mentor, mi compañero, mi mejor amigo. Me miró directamente a los ojos mientras pronunciaba las últimas palabras. Y esta noche me emociona anunciar que ha aceptado ser algo más. Levantó la mano izquierda. Un anillo de diamantes brillaba bajo las luces del escenario. Derek y yo estamos comprometidos. La sala estalló. Exclamaciones, murmullos, algunos aplausos dispersos de personas que no sabían cómo reaccionar. Derek estaba de pie al borde del escenario, con el rostro congelado en una expresión que no podía descifrar. No lo sabía. Madison le había tendido una emboscada, pero él no lo negaba. No decía nada. Mi mano se posó sobre mi vientre. La bebé dio una fuerte patada, como si pudiera sentir mi angustia. Sarah. James estaba a mi lado. Tenemos que sacarte de aquí. Negué con la cabeza. Todavía no. No hasta que sepamos si la fase 1 ha funcionado. Sacó su teléfono, revisó sus mensajes y se puso pálido. Problema. Los correos electrónicos estaban bloqueados. Los había marcado como sospechosos y los había redirigido a cuarentena. El padre de Derek todavía controla los servidores principales. ¿Qué? Necesitamos otra forma. Los miembros de la junta nunca vieron los documentos. Sentí que la habitación daba vueltas. Mis pruebas habían desaparecido. Mi plan se había arruinado. Y la amante de mi marido acababa de anunciar su compromiso mientras yo estaba embarazada y humillada en un rincón. Un dolor agudo me atravesó el abdomen. Sarah. James me agarró del brazo. ¿Estás bien? No lo sé. Algo va mal. El dolor volvió, esta vez más agudo. Jadeé, doblándome por la mitad. Sacadla de aquí. Alguien dijo que necesita un médico. Era vagamente consciente de que me llevaban a una habitación apartada de la fiesta. Apareció alguien con una bata blanca. La empresa había contratado a un médico para el evento. Era una práctica habitual en las grandes reuniones. Señora Hartwell, necesito que se tumbe. Está teniendo contracciones. Es demasiado pronto. Solo estoy de 7 meses. El estrés puede provocar un parto prematuro. Tenemos que calmarla, o podría dar a luz esta noche. Cerré los ojos y me obligué a respirar. Inspira por la nariz, expira por la boca. Concéntrate en el bebé. Concéntrate en lo que importa. A través de la puerta de cristal de la sala médica, podía ver que la fiesta continuaba. Madison estaba recibiendo felicitaciones. Derek se había recuperado de su sorpresa y estaba haciendo de novio feliz. Y yo estaba atrapada en una sala trasera, con mi plan en ruinas, viendo cómo mi vida se desmoronaba a través de una ventana. Mi teléfono vibró. Abuela Ruth, he visto la retransmisión en directo.
¿Qué ha anunciado Here? Niña, por favor, dime que estás a punto de prender fuego a algo. Estoy en la sala médica. Contracciones. Una pausa. Entonces, ¿el bebé está bien? El médico dice que es estrés. Necesito calmarme. Entonces cálmate. El bebé es más importante que todo esto. La venganza puede esperar. ¿Me oyes? Te oigo. Bien. Ahora respira. Piensa en algo tranquilo. Piensa en esa niña y en la vida que le vas a dar. Una vida en la que ningún hombre pueda hacerla sentir pequeña. Dejé el teléfono y cerré los ojos. Respiré, pensé en mi hija, sí, en mi hija, a salvo en mi vientre, contando conmigo para protegerla. Las contracciones disminuyeron. El médico revisó los monitores y asintió con alivio. Mejor, pero necesitas descansar. No más estrés esta noche. ¿Puedo irme a casa? Te recomiendo que te quedes aquí al menos una hora más. Tenemos que asegurarnos de que las contracciones no vuelvan. Una hora. Tendría que quedarme en esta habitación durante una hora mientras Madison celebraba su victoria fuera. James apareció en la puerta. El médico dice que necesitas descansar. Lo he oído. Cerró la puerta detrás de él y se sentó en la silla junto a mi cama. Tengo una idea. Otra forma de hacer llegar la información a la Junta. ¿Cuál es? Victor Hartwell, el padre de Derek. Últimamente ha estado preguntando por ti. Quiere conocerte. No sabe nada sobre la propiedad, pero sabe que algo le pasa a su hijo. Podría ser un aliado. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Crees que nos ayudaría? Creo que se está muriendo y quiere arreglar las cosas antes de irse. Siempre te ha caído bien, Sarah, más que Derek, sinceramente. ¿Puedes concertar una reunión? Ya está hecho, mañana por la mañana, en su casa. Exhalé un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Val, eso es algo, es más que algo. Victor Hartwell construyó esta empresa desde la nada. Si te apoya públicamente, la Junta tendrá que escuchar. A través del cristal vi a Madison bailando con Derek. Parecía triunfante. Creía que había ganado. Pero esto no había terminado. Ni mucho menos. En ese momento, quería salir corriendo y revelarlo todo. Quería gritar la verdad hasta que todos la oyeran. Quería ver cómo se desmoronaba el rostro de Madison y caía el imperio de Derek. Pero esto es lo que he aprendido sobre el poder. La persona que pierde el control primero lo pierde todo. Me puse la mano en el vientre, respiré profundamente 3 veces y oí la voz de mi abuela en mi cabeza. Haz que se sientan cómodos. Las personas cómodas se descuidan. Dile a Victor que iré, dije. Y James, gracias por todo. Él asintió. Salvaste la vida de mi hija. Nunca lo olvidaré. Me recosté en la camilla y cerré los ojos. Mañana me reuniría con Victor Hartwell. Mañana encontraría otra manera. Esta noche descansaría y protegería a mi bebé y dejaría que Madison disfrutara de su falsa victoria. Las falsas victorias nunca duran. La mañana siguiente amaneció fría y gris, con un cielo amenazante que nunca llegó a nevar. Pasé la noche en casa de mi abuela, incapaz de volver a mi casa. Tienes un aspecto espantoso, dijo Ruth, mientras me servía una taza de té de hierbas. Pero al menos estás viva para tener ese aspecto. Gracias, abuela. ¿A qué hora es la reunión con Victor? A las 10. James vendrá a recogerme dentro de una hora. Ruth se sentó frente a mí, con su rostro curtido y serio. Tienes que tener cuidado con esto, pequeña. Victor Hartwell es un hombre moribundo. Los hombres moribundos hacen cosas impredecibles. Lo sé. ¿De verdad? Porque ahora mismo pareces una mujer que está poniendo todos sus huevos en una sola cesta. ¿Qué pasa si Victor no puede ayudarte o no quiere hacerlo? Entonces encontraré otra manera. ¿Qué otra manera? Derek sabe lo de James, sabe que estás tramando algo. Ha bloqueado tus correos electrónicos. ¿Qué más tienes? Me quedé mirando mi té, observando cómo se elevaba el vapor. Tengo el contrato original del algoritmo, el que firmé cuando tenía 22 años. Y Victor nunca lo registró. Al menos eso es lo que cree James. Si nunca se registró, nunca fue legal. La propiedad intelectual podría seguir siendo mía. Ruth arqueó las cejas. Podría ser. No hay forma de saberlo con certeza sin consultar los registros de la oficina de patentes.
y no puedo hacerlo sin alertar a Derek. Así que todo tu plan depende de un anciano moribundo y de un trozo de papel que puede existir o no. Cuando lo dijo así, sonaba desesperanzador. Quizás lo era. ¿Qué harías tú?, le pregunté. Ruth se quedó callada durante un largo rato. Luego se inclinó hacia adelante. ¿Te he hablado alguna vez de la huelga textil del 62? Lo has mencionado. Estábamos perdiendo. La empresa lo tenía todo. Policías, jueces, periódicos. Podían ocultar cualquier noticia que quisieran. No podíamos ganar su juego. ¿Y qué hicisteis? Dejamos de intentar ganar su juego. Cambiamos el juego por completo. Les obligamos a jugar al nuestro. Pensé en eso mientras James aparcaba fuera. Les obligamos a jugar al nuestro. ¿Pero qué juego me quedaba por jugar? La casa de Victor Hartwell era una mansión en Westchester, el tipo de casa que parecía llevar allí siglos, aunque se construyó en la década de 1980. Dinero antiguo que fingía ser más antiguo. James me acompañó hasta la puerta, pero no entró. Esto tiene que ser solo entre tú y Victor. Esperaré en el coche. Un mayordomo me condujo a través de pasillos de mármol hasta una sala acristalada en la parte trasera de la casa. Victor estaba allí envuelto en mantas, pareciendo más pequeño de lo que recordaba. Sarah, su voz era débil pero cálida. Gracias por venir. Gracias por verme. Señaló una silla a su lado. Siéntate, por favor. Mis viejos huesos ya no aguantan las conversaciones de pie. Me senté y observé al hombre que había construido el imperio que ahora controlaba a mi marido. Victor Hartwell había sido formidable en su día. Ahora parecía lo que era, un hombre moribundo que intentaba atar cabos sueltos. Sé lo que es mi hijo, dijo sin preámbulos. Siempre lo he sabido. No esperaba tanta franqueza. Entonces, ¿por qué no hiciste nada? Porque es mi hijo, porque seguía esperando que cambiara, porque soy un cobarde. Sacudió la cabeza. Elige cualquier excusa. Todas son ciertas. No he venido aquí para juzgarte, Victor. No, has venido porque necesitas algo. ¿Qué es? Respiré hondo. Necesito saber si alguna vez presentaste el contrato del algoritmo, el que Derek me hizo firmar hace 8 años. Los ojos de Victor se abrieron ligeramente. ¿Sabes algo de eso? Sé que Derek me robó mi trabajo. Sé que construyó su carrera sobre mis ideas. Sé que ha estado mintiendo a todo el mundo, incluido tú durante años. El anciano se quedó en silencio durante un largo rato. Luego comenzó a reír, un sonido seco y estridente que se convirtió en una tos. Te subestimé, dijo cuando se recuperó. Pensaba que solo eras una cara bonita, Derek. Pero eres más inteligente que él, ¿verdad? Me gusta pensar que sí. El contrato, la expresión de Víctor se volvió seria. Nunca lo registré. Sabía lo que Derek estaba haciendo. Sabía que había robado tu algoritmo, pero pensé que si me callaba, si guardaba el contrato en mi caja fuerte, podría protegeros a los dos. Protegerlo de las consecuencias legales. Protegerte a ti de saber lo mucho que me habían traicionado. Sí, dejé que eso calara. El contrato nunca se había presentado. Mi propiedad intelectual seguía siendo mía. Quiero arreglar esto. Víctor dijo, quiero ayudarte. ¿Cómo? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Derek estaba allí flanqueado por 2 hombres trajeados. Por su aspecto, parecían abogados. Papá. Su voz era gélida. Creía que ya habíamos hablado de esto. Víctor intentó levantarse, pero su cuerpo no le respondía. Derek, ¿qué estás haciendo? Protegiéndote de ti mismo. Derek hizo un gesto con la cabeza a los abogados. Estos caballeros han preparado los documentos. Vas a pasar a recibir cuidados a tiempo completo. Se ha decidido que ya no eres competente para tomar tus propias decisiones. ¿Qué? La cara de Víctor se puso roja de ira. No puedes hacer esto. Estoy perfectamente lúcido. Los médicos no están de acuerdo. Tengo 3 evaluaciones que dicen lo contrario. Derek finalmente me miró, y el odio en sus ojos era evidente. Y tú, Sarah, tienes que irte. Estás alterando a mi padre. Una enfermera apareció detrás de Derek con una jeringa en la mano. No, dijo Víctor, tratando de levantarse de la silla. No, no te atrevas. Pero la enfermera ya se estaba moviendo.
clavando la aguja en el brazo de Victor a pesar de sus protestas. En cuestión de segundos, la lucha se apagó en él. Estará bien, dijo Derek con calma. Solo es un sedante por su propio bien. Me puse de pie, con el corazón latiéndome con fuerza. Esto es ilegal. No puedes hacer esto. Puedo hacer lo que quiera. Es mi padre. Derek se acercó a mí, lo suficiente como para que pudiera oler su colonia. Y tú no eres nada. Siempre has sido una nada. Derek, por favor, estoy embarazada de tu hijo. Eso no significa nada. Significa que tienes una ventaja que no te mereces. Su voz era ahora un susurro, dirigido solo a mí, pero la ventaja se puede eliminar. Sentí un frío miedo extenderse por mi cuerpo. ¿Qué significa eso? Significa que debes firmar los papeles del divorcio, aceptar la pequeña indemnización que te ofrezco y desaparecer, porque si no lo haces, me aseguraré de que te arrepientas. Se apartó, recuperando su expresión pública. Ahora, si me disculpas, tengo que organizar el cuidado de mi padre. Seguridad te acompañará fuera. Dos guardias aparecieron en la puerta. Miré a Víctor, sedado y desplomado en su silla, y supe que había perdido. Lo había perdido todo. Mientras los guardias me acompañaban fuera de la casa, Derek me llamó. Ah, y Sarah, sé lo de James Crawford. Sé lo de tus correos electrónicos secretos, tus reuniones secretas. Todo. Lo sé desde hace meses. Solo quería ver hasta dónde llegarías. Sonrió y fue la cosa más cruel que había visto nunca. No tienes nada, no eres nada. Y cuanto antes lo aceptes, más fácil será para todos. La puerta se cerró detrás de mí. James me esperaba en el coche, con cara de preocupación. ¿Qué ha pasado? No pude responder, no podía hablar. Me quedé allí sentada mientras las lágrimas finalmente brotaban, cayendo por mi rostro como lluvia. Había perdido. Lo había perdido todo. Pasaron 3 días. 3 días escondida en el apartamento de mi abuela, ignorando las llamadas de los abogados de Derek, viendo las noticias como un zombie. Madison había hecho público su compromiso. Todos los sitios web de entretenimiento cubrían la noticia. El apuesto director ejecutivo y su hermosa asistente. Un cuento de hadas moderno. Apenas se mencionaba a la esposa embarazada. Una nota al pie en su historia de amor. «Tienes que comer algo», dijo Ruth, colocando un plato de sopa delante de mí. «No tengo hambre. El bebé tiene hambre. Come». Cogí la cuchara mecánicamente, pero la comida ya no tenía sabor. Sonó mi teléfono. Un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me hizo contestar. «Señora Hartwell», dijo una voz femenina, profesional y clara. «Le llamamos desde el Grace Memorial Hospital. Su abuela ha sido ingresada hoy. Ha sufrido una caída». La cuchara de sopa cayó ruidosamente sobre la mesa. «¿Qué? Eso es imposible. Mi abuela está aquí». Ruth Mitchell, 78 años. La encontraron inconsciente en el pasillo de su edificio de apartamentos alrededor del mediodía. Miré a Ruth, con la confusión nublando mis pensamientos. Entonces me di cuenta de que la persona que llamaba no sabía que yo estaba en el apartamento de Ruth. Debió de haberse caído en el pasillo y los vecinos llamaron a una ambulancia después de que yo llegara esa mañana. Voy para allá. Corrí al hospital con el corazón latiéndome con fuerza. Ruth estaba en una cama en la sala de urgencias, más pequeña de lo que jamás la había visto. «Abuela». Le cogí la mano. «¿Qué ha pasado?» «Mi estúpida cadera ha fallado». Su voz era débil, pero aún desafiante. Iba a mirar el correo. Lo siguiente que sé es que estoy mirando al techo y algún vecino está llamando al 911. «¿Tienes algo roto? ¿Magulladuras?» «No hay nada roto. Al parecer, soy demasiado terca para romperme». Me apretó la mano. «No te preocupes por mí. He sobrevivido a cosas peores que una pequeña caída. Pero yo sí me preocupé». Ruth era la única familia que me quedaba. La única persona que sabía la verdad, que creía en mí, que había estado a mi lado en todo momento. Si le pasaba algo, me quedaría realmente sola. El médico entró con buenas noticias. No había fracturas, solo contusiones graves.
Ruth tendría que pasar la noche en observación, pero al día siguiente podría irse a casa. Deberías descansar un poco, dijo Ruth mientras la enfermera le ajustaba la vía intravenosa. Tienes peor aspecto que yo. Estoy bien. No estás bien. No has estado bien desde aquella fiesta. Me miró fijamente con sus ojos penetrantes. ¿Qué vas a hacer, Sarah? No lo sé. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo. Ruth se quedó callada un momento. Luego volvió a tomarme la mano. Cuando organizaba huelgas en los años 60, hubo un momento en el que yo también quise rendirme. Lo habíamos perdido todo. La policía había disuelto nuestro piquete. Nuestros líderes estaban en la cárcel. Los periódicos nos llamaban comunistas. Pensé que todo había terminado. ¿Qué pasó? Mi mamá vino a verme. Ya era mayor, tan mayor como yo ahora. Y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, cariño, la noche siempre es más oscura antes del amanecer, pero el amanecer siempre llega. La única pregunta es si estarás en pie cuando llegue. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y si no puedo estar en pie, abuela? ¿Y si no me queda nada? Te queda todo. Tienes a ese bebé, tienes tu inteligencia, tienes la verdad. Me apretó la mano con una fuerza sorprendente. Y me tienes a mí. Yo aún no estoy muerta. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de James Crawford. Victor está despierto. El sedante ha dejado de hacer efecto antes de lo previsto. Pregunta por ti. Pero tenemos que darnos prisa antes de que Derek se entere. Le mostré el mensaje a Ruth. Sus ojos se iluminaron. Ve, me dijo. Estaré bien aquí. ¿Y si es una trampa? Entonces es una trampa, pero no lo sabrás hasta que caigas en ella. Y tú nunca has sido el tipo de mujer que huye de una pelea. Le besé la frente y salí corriendo. James me esperaba fuera del hospital en su coche. Condujimos hasta la mansión de Victor en silencio, atentos a cualquier señal de Derek o sus abogados. El mayordomo nos hizo entrar por la puerta trasera. Victor estaba en su dormitorio, todavía débil por la sedación, pero lúcido. No me queda mucho tiempo, dijo en cuanto me vio. Volverán a las 6 para trasladarme al centro de cuidados. Pero primero tenía que decirte algo. ¿Qué es? Victor metió la mano debajo de la almohada y sacó un documento doblado. El contrato, dijo, el que Derek te hizo firmar. Lo he guardado todos estos años. Y mira al final. Desdoblé el papel con manos temblorosas. Al final del contrato, donde debería haber estado la firma de Victor como representante legal de la empresa, no había nada, solo una línea en blanco. Nunca lo firmé, dijo Victor. Siempre tuve la intención de hacerlo, pero algo me detuvo. Quizás ya entonces sabía que lo que Derek estaba haciendo estaba mal. Por lo tanto, el contrato es nulo. Nunca fue válido. Tu propiedad intelectual nunca se transfirió. El algoritmo te pertenece. Siempre te ha pertenecido. Miré fijamente el documento con el corazón acelerado. Eso era. Esa era la prueba que necesitaba. Pero hay más. La voz de Victor se volvió urgente. Derek ha estado malversando fondos de la empresa durante años, ocultando dinero en cuentas en paraísos fiscales y cargando gastos personales a la empresa. Tengo pruebas, pero nunca supe qué hacer con ellas. Me puso una memoria USB en la mano. Toma esto, coge el contrato y recupera lo que es tuyo. Víctor, gracias. Muchas gracias. Sonrió débilmente. Debería haberlo hecho hace años, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Se oyeron pasos en el pasillo. James miró hacia la puerta y se volvió alarmado. El coche de Derek acababa de llegar. Tenemos que irnos ya. Cogí los documentos y la memoria USB. Víctor me agarró de la mano. La fiesta de Nochevieja, dijo rápidamente. La empresa la retransmite en directo a todos los empleados. Todo el mundo la verá. Si vas a desenmascararlo, hazlo entonces. Hazlo públicamente. Hazlo para que no pueda ocultarlo. Lo haré. James y yo salimos por la puerta trasera justo cuando la voz de Derek resonaba en toda la casa. Llegamos al coche y nos alejamos, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. La victoria estaba finalmente al alcance de la mano. Pasaron 2 semanas, las más largas de mi vida. Volví a vivir con Derek, actuando como si nada hubiera cambiado, actuando como si hubiera sido derrotada.
Madison se había mudado oficialmente a la habitación de invitados, aunque pasaba la mayoría de las noches en el dormitorio principal. Yo dormía en la habitación del bebé, rodeada de las cosas que había comprado para mi hija. Fingía no oírlos reír juntos, fingía no ver cómo se miraban. Cada noche revisaba las pruebas, el contrato nulo, los registros de malversación, las conversaciones grabadas que James había recuperado del sistema de seguridad de Victor. Todo lo que necesitaba para destruir a Derek Hartwell. Esto es lo que pasa con la gente arrogante. No pueden resistirse a dar una vuelta de honor. Cuando les ofreces la oportunidad de verte perder públicamente, siempre la aprovechan. Creen que están asistiendo a tu funeral. No se dan cuenta de que están caminando hacia el suyo. Le envié un mensaje a Madison. Has ganado. Enhorabuena por el compromiso. Estoy lista para firmar los papeles del divorcio. Solo quiero hacerlo en la fiesta de Nochevieja. Necesito cerrar este capítulo. Necesito despedirme de todos como es debido. Después de eso me iré. Madison le enseñó el mensaje a Derek. Lo sé porque él vino a verme esa noche, con una mezcla de sospecha y triunfo en su rostro. ¿Te rindes? Estoy siendo práctica. No puedo luchar contra ti. Solo quiero que esto termine. ¿Y quieres firmar los papeles en la fiesta? Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas. No era difícil, dada la situación. Porque necesito que la gente vea que me fui con dignidad. Necesito que sepan que no me le echaron sin más. Por favor, Derek, concédeme esto. Mes estudió el rostro, buscando la trampa. Pero había tenido semanas para practicar mi expresión de derrota, para practicar cómo parecer destrozada. Está bien, dijo finalmente. La fiesta. Firmarás, harás una salida elegante y desaparecerás. Ese es el trato. Ese es el trato. Se alejó y yo me permití respirar. En la mañana de Nochevieja visité a mi abuela por última vez. Esta noche es la noche, le dije, sentada a su lado en el hospital. La mantenían en observación adicional después de desarrollar una infección leve. Pero estaba tan lúcida como siempre. ¿Estás lista? Creo que sí. No pienses. No. Me agarró la mano. Esta noche dejarás de ser Sarah Hartwell. Volverás a ser Sarah Mitchell. Volverás a ser quien siempre fuiste antes de que ese hombre intentara empequeñecerte. ¿Y si no funciona? Entonces lo intentarás una y otra vez. Seguirás luchando hasta ganar o hasta morir. Eso es lo que hacen las mujeres Mitchell. Me incliné y la abracé, sintiendo sus delgados brazos rodeándome. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, pequeña. Ahora ve y enséñales de qué estás hecha. Esa noche me vestí con cuidado. No el modesto vestido azul marino de Navidad, ni la ropa premamá prestada de una mujer derrotada. Me puse un vestido verde esmeralda, el color del dinero, como me había sugerido la abuela Ruth, un vestido de diseño que había comprado con mis propios derechos de patente. Elegante, poderoso, indudablemente caro. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Durante años me había estado escondiendo, atenuando mi luz para que Derek pudiera brillar más, haciéndome más pequeña para que él se sintiera más grande. Ya no más, James llegó para acompañarme. Lo había organizado todo. Los vídeos cargados en el sistema principal del recinto. La retransmisión en directo ya conectada. La policía esperando cerca para recibir la señal. Víctor está de camino. James dijo que se había dado de alta del centro de cuidados en contra del consejo médico. Quiere estar allí. ¿Lo conseguirá? Está decidido. Nunca he visto a un anciano tan decidido. El trayecto hasta el lugar me pareció surrealista. Nevaba ligeramente, cubriendo la ciudad de blanco. Las decoraciones navideñas aún brillaban en los escaparates de las tiendas. La gente caminaba de la mano, contando las horas que faltaban para la medianoche. Ninguno de ellos sabía que esta noche caería un imperio. Llegamos al mismo lugar en la azotea donde se celebró la fiesta de Navidad. Pero esta noche todo era diferente. Había 600 invitados en lugar de 400 medios de comunicación. Todo el evento se retransmitía en directo a los empleados de todo el país. Salí del coche y miré hacia el edificio donde mi marido pensaba que iba a verme rendirme. Sorpresa, Derek.
Caminé hacia la entrada, con mis tacones resonando en el pavimento helado. Esta noche todo termina. Esta noche todo comienza. La azotea era aún más espectacular que en Navidad. Globos plateados y dorados flotaban cerca del techo. Un reloj gigante mostraba las horas que faltaban para la medianoche. El champán fluía libremente. Y una banda de jazz tocaba versiones swing de Al Lang Syne. Entré sola. Todas las cabezas se giraron. Todas las conversaciones se detuvieron. En Navidad, había sido la esposa invisible con un vestido modesto. Esta noche era algo completamente diferente. Algo de lo que no podían apartar la mirada. Madison me vio primero. Su rostro pasó por varias expresiones. Confusión, alarma, sospecha. Esperaba ver a una mujer derrotada con ropa prestada. No esto. Se apresuró a acercarse a Derrick y le susurró algo. Él se volvió y, por un momento, vi miedo en sus ojos. Bien. Se recuperó rápidamente y se dirigió hacia mí con su sonrisa pública firmemente puesta. Sara, estás diferente. Gracias. Menudo vestido. Quería lucir lo mejor posible para mi discurso de despedida. Sonreí dulcemente. No te preocupes, seré breve. Él estudió mi rostro, buscando la trampa que intuía pero no veía. ¿Tienes los papeles del divorcio? Le di una palmadita a mi bolso de mano. Aquí mismo, firmados y listos. Bien, se relajó un poco. Lo haremos alrededor de las 11. Te daremos tiempo para despedirte. Perfecto. Se alejó, con Madison pegada a su lado. Encontré una mesa con buena vista del escenario y me acomodé para esperar. Las horas pasaban lentamente. Charlé con los ejecutivos que se me acercaban con cansancio, sin saber muy bien qué pensar de mi transformación. Patricia Williams me llamó la atención al otro lado de la sala y levantó su copa de champán en un sutil brindis. A las 10:30 mi teléfono vibró. James Victor acaba de llegar. Está en posición. ¿Está bien? Débil, pero decidido. Insiste en formar parte de esto. Respiré hondo. Ya casi era la hora. A las 10:45 Derek subió al escenario para su discurso anual. La multitud se reunió con copas de champán en la mano, lista para la cuenta atrás del año nuevo. Amigos, colegas, socios, comenzó Derek con voz suave y segura. ¿Qué año tan bueno ha sido para Hartwell Marketing? Beneficios récord, nuevos clientes, innovación en cada paso. Pensé en el algoritmo que había hecho todo eso posible. Mi algoritmo, mi innovación, mi trabajo. Y mientras miramos hacia el nuevo año, Derek continuó. También tengo algunas noticias personales que compartir. Tomó la mano de Madison y la subió al escenario. Muchos de ustedes saben que comenzaré el nuevo año como un hombre comprometido. Vítores y aplausos. Madison sonrió radiante. Pero antes de celebrar ese feliz futuro, hay algunos asuntos pendientes que abordar. Los ojos de Derrick se encontraron con los míos. Sara, ¿podrías subir aquí? Creo que tienes algo que decir. La multitud se apartó mientras caminaba hacia el escenario. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro estaba tranquilo. Había ensayado este momento 1000 veces en mi mente. Subí las escaleras y le quité el micrófono a Derek. Gracias, Derek. Me volví hacia el público. Sí, tengo algo que decir, y todos querrán oírlo. Sentí que Derek se tensaba a mi lado. Intentó coger el micrófono, pero yo me aparté. Primero quiero mostrarles algo. Asentí con la cabeza a James, que estaba cerca de los controles audiovisuales. Ponlo. Las pantallas gigantes que rodeaban el recinto cobraron vida. El primer video mostraba a Derek y Madison en el estudio de su padre, discutiendo cómo falsificar los documentos de incompetencia mental. Sus voces llenaban la sala, claras y condenatorias. Los médicos firmarán lo que queramos que firmen. Papá está demasiado senil para oponerse. Esa era la voz de Derek. El público se quedó sin aliento. El segundo video mostraba a Derek en su escritorio hablando con Madison sobre mi algoritmo. Ella tenía 22 años y era estúpida. Le dije que firmara y ella firmó. Su pequeño programa me convirtió en millonario y ella nunca lo supo. Más exclamaciones. Vi a los ejecutivos alejarse de Derek, distanciándose. El tercer video fue el peor. Madison preguntando por el bebé.
La respuesta de Derek: ¿qué pasa con él? Diré que no es mío. ¿Quién va a creer a una aburrida ama de casa? Me volví hacia Derek. Se había quedado pálido. Esto es falso, balbuceó. Ella ha manipulado estos videos. Está intentando destruirme. Hablé por el micrófono, con voz firme. Manipulado. Estos videos proceden del sistema de seguridad de tu padre. Con fecha y hora, verificados. La empresa de seguridad de tu padre tiene las copias de seguridad. Hice una pausa para que asimilaran la información. Y hablando de tu padre, se abrió una puerta lateral y entró Victor Hartwell en una silla de ruedas empujada por su médico personal. Estaba frágil, conectado a un tanque de oxígeno, pero sus ojos ardían. La multitud se quedó en silencio. Mi hijo, dijo Victor, con voz amplificada por un micrófono portátil, me declaró mentalmente incompetente. Intentó sedarme para que me callara. Pensó que podía enterrar la verdad como había enterrado todo lo demás. La silla de ruedas de Victor llegó al borde del escenario, pero 3 psiquiatras independientes me examinaron esta mañana. Los tribunales revocaron la petición de Derek. Soy plenamente competente. Miró a Derek con algo parecido a lástima y tengo algo que decir. La sala contuvo la respiración. Hace 8 años mi hijo me trajo un contrato. Dijo que su asistente había desarrollado un nuevo algoritmo y estaba dispuesta a ceder los derechos. Se suponía que yo debía presentar ese contrato y hacerlo legal. Víctor sacó un papel doblado de su regazo. Nunca lo hice. Miren la línea de la firma. Levantó el contrato para que las cámaras lo captaran. La línea en blanco donde debería haber estado su firma era claramente visible. Este contrato nunca fue válido. Victor dijo que la propiedad intelectual de Sarah Mitchell nunca se transfirió a esta empresa. El algoritmo que construyó nuestro éxito le pertenece a ella. Siempre ha sido así. Derek se abalanzó sobre el contrato, pero los de seguridad se interpusieron entre él y su padre. «No puedes hacer esto», gritó Derek. «Yo construí esta empresa. Yo la hice lo que es. Tú no construiste nada». La voz de Victor era fría. Le robaste a una joven brillante y te atribuiste el mérito de su trabajo. Y esta noche, eso se acaba. Di un paso adelante y cogí el micrófono. Esta noche no voy a firmar los papeles del divorcio, dije a la multitud silenciosa. Voy a firmar otra cosa. James me entregó un documento. Esta es una moción para una revisión urgente de la Junta. Dadas las pruebas de fraude, malversación y abuso de mayores, solicito que Derek Hartwell sea destituido inmediatamente como director ejecutivo. Los miembros de la Junta presentes en la sala intercambiaron miradas. Uno por uno, asintieron con la cabeza. ¿Todos a favor?, pregunté. Todas las manos se levantaron. La cara de Derek se desmoronó. Madison intentó agarrarle del brazo, pero él la empujó. «Esto es culpa tuya», le espetó. «Si no hubieras insistido tanto, si no hubieras anunciado ese compromiso, culpa mía». La voz de Madison se elevó hasta convertirse en un chillido. «Dijiste que me querías. Dijiste que estaríamos juntos. Dijiste que ella no era nada. Tú no eres nada. Ninguno de los dos es nada». El público observaba en silencio atónito cómo Derek y Madison se enfrentaban, su alianza desmoronándose en tiempo real. Las luces azules parpadeaban fuera de las ventanas. La policía había llegado. Un agente subió al escenario. Derek Hartwell queda detenido por fraude, malversación y maltrato a personas mayores. Tienes derecho a permanecer en silencio. Mientras esposaban a mi marido, sentí algo que no esperaba. No era triunfo ni satisfacción, solo vacío. Y bajo ese vacío un leve destello de alivio. Se había acabado. Por fin se había acabado. El reloj marcó la medianoche mientras la policía se llevaba a Derek. En algún lugar de la ciudad explotaron fuegos artificiales. Saltaron los corchos de champán. La gente se besaba, reía y celebraba el año nuevo. Pero en esa azotea nadie celebraba nada. Estaban demasiado conmocionados para moverse. Me quedé sola en el escenario, ahora que Derek y Madison se habían ido. Todavía tenía el micrófono en la mano, pero no me quedaba nada que decir. Patricia Williams fue la primera en acercarse. Subió las escaleras lentamente, con el rostro impasible. «Bueno», dijo en voz baja, «definitivamente estabas esperando algo».
Estaba esperando la verdad. Ella asintió lentamente. El algoritmo era realmente tuyo, desde la primera línea de código hasta la última. Patricia se quedó en silencio por un momento. Luego extendió la mano. Lamento no haberlo visto antes. Lamento que ninguno de nosotros lo haya visto. Le estreché la mano. No podía saberlo. Deberíamos haber preguntado. Se acercó más gente. Miembros de la junta directiva, ejecutivos, empleados que habían visto cómo se desarrollaba el drama en la retransmisión en directo. Algunos ofrecieron disculpas, otros hicieron preguntas, otros se limitaron a mirar, sin saber muy bien qué pensar de la mujer embarazada que acababa de derrocar a un director ejecutivo. Víctor me encontró entre la multitud. Su médico intentaba que se marchara, pero él insistió en hablar conmigo primero. Deberías haberlo hecho hace años, dijo, con voz débil pero clara. Debería haberte protegido desde el principio. Ahora tú me estás protegiendo a mí. Eso cuenta. Me tomó de la mano. Su piel era fina como el papel, su agarre apenas perceptible. Quiero hacer lo correcto, dijo. La empresa debería ser tuya. Tú la construiste. Te la mereces. Miré la azotea llena de ejecutivos conmocionados, las luces intermitentes abajo, el caos que había causado mi revelación. No quiero el título de directora ejecutiva, dije lentamente. Quiero otra cosa. Dime qué. Quiero crear una fundación para las mujeres a las que les han robado sus ideas. Mujeres que han sido silenciadas, ignoradas y utilizadas. Quiero ayudarlas a defenderse. Le apreté la mano y le dije, quiero tu apoyo. Víctor sonrió y por un momento vi un atisbo del hombre poderoso que solía ser. Lo tendrás, todo lo que necesites. La fiesta había terminado. Los invitados se marcharon en un silencio atónito. La banda de jazz había dejado de tocar. El champán se estaba desgasificando. James me encontró cuando estaba a punto de irme. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora voy a casa, al apartamento de mi abuela, no al de Derek. Me toqué el vientre y sentí cómo mi hija daba una patada. Ahora voy a descansar. Ahora me voy a preparar para la llegada del bebé. Y la empresa puede esperar hasta mañana. Esta noche solo quiero volver a ser Sarah Mitchell. Él asintió, comprensivo. Te llevaré. La nieve caía con más fuerza cuando salimos del local. La ciudad brillaba con las decoraciones de Año Nuevo, ajena al drama que se había desarrollado sobre ella. En el coche, mi teléfono vibró. Abuela Ruth, lo vi todo en mi tableta. La mejor nochevieja que he tenido nunca. Deberías estar durmiendo. Dormir es para gente que no tiene nietas que derriban a directores ejecutivos corruptos en televisión en directo. Estoy demasiado orgullosa para dormir. Me río por primera vez en semanas. No podría haberlo hecho sin ti. Claro que no. Ahora ven a casa y descansa un poco. Ese bebé va a llegar antes de que te des cuenta y vas a necesitar fuerzas. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, pequeña. Feliz Año Nuevo. Guardé el teléfono y observé la ciudad pasar por la ventana. La nieve, las luces, las miles de vidas que transcurrían a mi alrededor, cada una con sus propios dramas y sueños. Mañana, las noticias estallarían con la historia del arresto de Derek Hartwell. Mañana tendría que responder preguntas, hacer planes y averiguar cómo construir una nueva vida a partir de las cenizas de la antigua. Pero esta noche solo quería descansar. Puse mi mano sobre mi vientre y sentí a mi hija moverse. Lo hemos conseguido, le susurré. Lo hemos conseguido, pequeña. El coche se detuvo frente al edificio de apartamentos de mi abuela. James me ayudó a salir y me acompañó hasta la puerta. Feliz Año Nuevo, Sara. Feliz Año Nuevo, James, y gracias por todo. Él sonrió. Salvaste la vida de mi hija. Era lo menos que podía hacer. Lo vi alejarse en el coche y luego subí las escaleras hasta el apartamento de mi abuela. Por supuesto, estaba despierta, sentada en su sillón con una taza de té. Ahí está, dijo cuando entré. La mujer que acaba de quemar un imperio. Me desplomé en el sofá, repentinamente agotada. No se siente como quemar. Se siente como, no sé, limpiar, deshacerse de algo que estaba podrido. A veces es lo mismo. Ruth me entregó una manta. Ahora descansa. Tienes toda una vida por delante y necesitas fuerzas.
Cerré los ojos y por primera vez en meses dormí plácidamente. 3 meses después, sostuve a mi hija en brazos por primera vez. Hope Mitchell, 3,2 kg, nacida en una soleada mañana de marzo en una habitación de hospital llena de flores. La abuela Ruth estaba allí, por supuesto. También James Crawford y su hija, que se había recuperado por completo y quería darme las gracias en persona. Patricia Williams envió un enorme ramo de flores con una tarjeta que decía simplemente, Bienvenida al mundo, pequeña guerrera. Victor Hartwell falleció 2 semanas antes de que naciera Hope, plácidamente mientras dormía, con la conciencia finalmente tranquila. Dejó el 30% de su patrimonio a la fundación que yo estaba creando. La llamé Fundación Hope. Me pareció adecuado. En esos 3 primeros meses, ayudamos a 47 mujeres a recuperar la propiedad intelectual que les habían robado. Les proporcionamos asistencia jurídica, asesoramiento, formación laboral y, lo más importante, el mensaje de que no estaban solas. El video de la revelación de Nochevieja se hizo viral. Millones de visitas en todas las plataformas. Me convertí en un símbolo de algo que nunca había esperado. La mujer que se negó a guardar silencio. Derek fue condenado a 18 meses por fraude y malversación. Cumplió su condena en un centro de mínima seguridad al norte del estado. Cuando salió, encontró una bomba en un concesionario de coches usados. Lo último que supe es que vivía en un apartamento estudio al otro lado de la ciudad. Tiene visitas supervisadas con Hope una vez al mes. Se sienta en una habitación con un trabajador social presente y abraza a su hija durante una hora. Llora cada vez. Me ruega que lo acepte de vuelta cada vez. Yo me niego cada vez. Madison se mudó a otro estado después del escándalo. Según tengo entendido, trabaja en unos grandes almacenes. Aparece en videos virales como la amante de la fiesta de Navidad. Su carrera en marketing ha terminado. A veces siento lástima por ella. Era ambiciosa, tenía talento y tomó decisiones terribles. Pero entonces recuerdo el delantal de la criada, la humillación, la forma en que se reía mientras intentaba destrozarme. La compasión tiene límites. Una mañana, aproximadamente un mes después de que naciera Hope, recibí una carta de un bufete de abogados que no reconocí. Estimada señora Mitchell, decía, representamos al patrimonio de Margaret Wallace. Nuestra clienta, su madre biológica, dejó instrucciones de que, cuando cumpliera 33 años, se le informara de su herencia. Leí la carta 3 veces antes de asimilarlo. Yo era adoptada. Mi madre biológica, una mujer a la que nunca conocí, había sido una de las primeras inversoras en Hartwell Marketing. El dinero que construyó el imperio procedía de ella, de mi linaje. Todos esos años había estado luchando por algo que ya era mío de una forma que nunca imaginé. Había más en la historia. Por supuesto, siempre lo hay. Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, estaba sentada en la habitación infantil del apartamento de mi abuela, sosteniendo a mi hija a la luz de la mañana. Hope tenía mis ojos y la barbilla obstinada de su padre. No tenía ni idea del caos que había rodeado su llegada, y yo tenía la intención de mantenerlo así durante el mayor tiempo posible. Mi abuela apareció en la puerta con 2 tazas de té en las manos. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa?, preguntó, acomodándose en la silla a mi lado. ¿De qué? No solo has ganado, te has convertido en alguien por quien vale la pena ganar. Esa niña va a crecer sabiendo que su madre no aguanta tonterías de nadie. Esa es la verdadera herencia. Miré a Hope, que dormía plácidamente en mis brazos. Aún no sabía lo duro que podía ser el mundo. No sabía nada de la traición, las mentiras y la crueldad de las personas que se supone que te quieren. Pero primero aprendería otra cosa. Aprendería sobre la fuerza, sobre defenderse a sí misma, sobre conocer su valor, incluso cuando todos a su alrededor intentaran hacerla sentir que no valía nada. Aprendería que las mujeres Mitchell no se rompen, se doblan, se adaptan, sobreviven y luego se levantan. Si estás escuchando esto y te encuentras en una situación como la mía, en la que alguien te hace sentir pequeña, te roba tu trabajo, tu alegría, tu sentido de identidad, quiero que sepas algo. No estás atrapado.
No eres impotente. Empieza a documentarlo. Empieza a preparar tu caso. Empieza a preparar tu salida. Y cuando llegue el momento, no te limites a marcharte. Asegúrate de que nunca puedan volver a hacerlo con nadie más. Eso no es venganza, es justicia. El sol se elevaba ahora más alto, llenando la habitación infantil con una luz dorada. En algún lugar fuera, la ciudad despertaba. Coches tocando el claxon, gente corriendo. La vida continuaba. Tenía una fundación que dirigir, una hija que criar, una nueva vida que construir a partir de las cenizas de la antigua. Pero en ese momento, solo quería sentarme allí con la esperanza en mis brazos y contemplar el amanecer. La noche siempre es más oscura antes del amanecer, pero el amanecer siempre llega. La única pregunta es si estarás en pie cuando llegue. Yo estaba de pie y nunca iba a dejar que nadie me derribara de nuevo. Si esta historia te ha emocionado, si has sentido algo en tu pecho cuando Sara finalmente subió al escenario, hazme un favor. Pulsa el botón de suscribirse ahora mismo. Activa las notificaciones para no perderte otra historia como esta. Deja un comentario a continuación. Dime, ¿habrías esperado como Sara o lo habrías denunciado antes? Quiero saber tu opinión. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto esta noche, alguien que haya olvidado su valor, alguien a quien le hagan sentir pequeño, comparte esta historia con él. A veces todos necesitamos que nos recuerden que somos más fuertes de lo que creemos. Recuerda, tu valor no disminuye por el hecho de que alguien sea incapaz de verlo. Nos vemos en la próxima historia.